Matías, ¿cómo andás? Bien, otra ¿cómo vez. estás vos? Buenas noches. ¿Es bueno o es malo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Lo que trascendió hasta acá, el monto y las metas y demás. Sí, algunas condiciones, el déficit que se podría mantener en 2,7 para este año, 1,3 para el año que viene. Lo va a manejar la tesorería, no como es habitual el Banco Central. Esta idea de un monto récord, de que no se toca lo que tiene que ver con política social. Un acuerdo que deja ganadores y perdedores, me parece, adentro del gobierno. El aumento de combustibles que trasciende, que no va a ser el que pretendía Aranguren. Con lo cual, si se limita el aumento de combustibles, dada la devaluación que se dio hasta acá, lo que estamos diciendo en los hechos es que esta política de liberación petrolera, de la cual se venía llevando adelante, tiene que volver a cierto tipo de restricciones que se suponía que no había más en Argentina. Pero me parece, Paulino, que lo interesante acá es tratar de ver cómo va a resolver el gobierno el aspecto de carácter político. Porque pasar de 2,7% de déficit sobre el producto este año a 1,3% en un año electoral supone un nivel de acuerdo que, requiere de mucho diálogo, requiere de mucha muñeca política. Y allí, el gobierno interviniendo en la interna del PJ, tomando el proyecto de Urtubey y jugando, me parece, en una lógica que no termina siendo consistente con la búsqueda de la sanción de un presupuesto que convalide esta reducción del déficit. Porque recordemos, Paulino, que reducir el déficit fiscal, sobre todo de la mano de un fortísimo recorte en la obra pública, supone que el presupuesto nacional, que es la ley de leyes, que se presentará el 15 de septiembre próximo en el Parlamento Nacional, tendrá que hacer sentido en una discusión que votan diputados y senadores que no constituyen oficialismo lo que yo marcaba gobierno, cuando ¿no? Nacho daba el ejemplo, digamos, me parece que acá todo queda pendiente a la discusión del presupuesto y va a haber un esfuerzo que van a tener que poner los gobernadores. Tengo sí la sensación de que fue más de lo que se esperaba, porque esto es lo que pone solo el fondo. Sí. Tengo la sensación de que el proyecto de mayor autonomía del Banco Central va a caer bien en el mercado. Esto es complicar los mecanismos de remoción del presidente del Banco Central, etcétera. Sí. Que era algo que venía pidiendo porque se vuelve atrás con la reforma del kirchnerismo. Sí. Y ayúdame, tengo la impresión también que es una novedad, Christine Lagarde lo había dado por entendido, pero no muchos creían, que el impacto en principio no va a estar este año, ni el ajuste va a estar en lo social en principio. Sí, en un periodo de años determinado no se puede tocar lo social. Me parece que, es el paquete más grande de la historia del FMI. Nunca había habido un paquete de 50.000 millones. No hay. No, es 4 veces lo que Néstor Kirchner negoció en septiembre del 2003. Por eso. Hace 15 años. Exacto. El fondo acá tiene una oportunidad justamente para que le vaya un poquito mejor que lo que le fue con los paquetes de ajuste que le sugirió a Grecia, por ejemplo, a jugar por los resultados que se ven. No, Grecia y tantos otros. Y Argentina. Argentina mismo. Ahora, el problema no fuimos nosotros, no fue el fondo, ¿eh? El problema es quien lo va a pedir. Pero nunca, sí. Porque es el prestamista de última instancia a quien se va no te podés porque no hay otro a quien recurrir, digamos, está claro. Problema, de hecho, Argentina ha recurrido durante 2 años a otros. Pero claro, es que el problema, para mí, el problema es acudir al fondo, uno, y el segundo problema tiene que ver justamente con que el fondo no es gratuito, a pesar de que la tasa es menor, porque te determina, hablábamos con el ejemplo del locro la vez pasada, digamos, determina las condiciones de tu política macroeconómica, alguien que no vive en la Argentina. Entonces, la pregunta, me parece, es, lo que a mí me preocupa, es que la Argentina termina discutiendo cómo hacer para cumplir con el acuerdo las restricciones que pone el Fondo Monetario. Y el déficit fiscal, igual que el dólar, igual que la tasa, son herramientas que deberían funcionar como herramientas de un modelo que no se está discutiendo. Es como discutir, ahora que viene el Mundial, ¿no? Delantero, mediocampista y arquero, y no discutir cómo juega el equipo, cuál es el dibujo táctico. ¿Qué defensa le vas a poner? Exactamente. Entonces, a mí me parece que en la medida en que en Argentina no tenga un proyecto de desarrollo nacional, del cual tendrá luego herramientas, el financiamiento con el fondo, la tasa, el dólar, el nivel de déficit, va a seguir discutiendo cosas que de manera aislada tienen mucho menos efecto. Ahora, por eso la política es importante. Y por eso la integralidad. Bueno, de hecho, Nacho, perdóname, vos seguís sosteniendo, el viernes próximo habría un anuncio
respecto a estas cosas que marca Matías, por lo menos un anuncio respecto a hacia dónde va el gobierno y cuál va a ser el programa que le dé sustentabilidad a poder repagar lo que hoy se está pidiendo prestado. Sí, un paquete de medidas muy importantes que va a incluir esfuerzo de todos los sectores, y cuando digo de todos los sectores implico del sector de la producción, y tal vez, y en esto hago énfasis, vuelvo sobre lo mismo, las retenciones a la soja no está descartado, lo están descartando todos. A partir de lo que dijo Marcos Peña, ese tema está en discusión, se va a terminar de definir en las próximas horas. Yo insisto que va a estar. Paulino, hay un último momento que tiene que ver con el comunicado de la CGT. Finalmente hubo comunicado, viste que vos, decíamos que no. La CGT se tensa aún más. Digo, ¿por qué aún más? Porque sale a refrendar lo que había pedido, lo que había trascendido antes de la reunión. No quieren despidos por 6 meses, no quieren que se descuente ganancias en julio, quieren que el gobierno se comprometa a eso, manifestaron su apoyo con el sindicato de camioneros y con otros sindicatos que están en conflicto con el gobierno, y avisan que van a estar en un compás de espera hasta el día martes para ver qué respuesta tienen del gobierno. No les conformó al parecer el 5% de aumento que concedió hoy Macri vía decreto, porque lo que piden es paritarias sin techo. O sea, traducido y pasado en limpio todo lo extraordinario que Nacho les está contando, que es toda una novedad, que es la tapa de los diarios de mañana. La CGT no anuncia el paro, pero dicen hasta el martes espero. ¿Qué quiero para no ir al paro? Que no se cobre el impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo que está al caer, y que algunas provincias dicen van a adelantar para que haya plata en el clima mundialista. Veremos. Lo segundo, que me parece muy importante, un decreto de Macri comprometiéndose a que no haya despidos. Que el gobierno no va a validar, porque de hecho vetó una ley antidespidos en 2016, máxime por 6 meses, cuando pactó con los estatales un 15 en 3 tramos y que por 60 días no iba a haber despidos, pero solo por 60 días con los estatales, los propios, claro, a los cuales efectivamente controla. Imagínate que para los privados. Y lo otro, le están diciendo a Macri, habilite la reapertura de paritarias sin techo, porque Macri dijo, sí, hagamos un techo que sirva para establecer el descalce entre el aumento no previsto de inflación y lo que los salarios pactaron, que está en torno a lo que Nacho marca, un 5% tope para el sector privado. No puede moverse de ahí, puede ser el 2, el 3, el 4, y siempre de común acuerdo con los gremios. No es que tampoco Macri por decreto dice, a partir de mañana el empleo de comercio cobra 5% más, claro, sí, que es la otra. Entonces, le corrieron la cancha de vuelta al gobierno, le ponen metas más exigentes, todo hace pensar que el martes vaya... que el martes, pese a que hay un nuevo encuentro, algo puede conseguir el gobierno, margen para lo que están pidiendo específicamente, salvo, te diría, no cobrar, y hasta ahí en algún ingreso hasta 60, 70 mil pesos, tampoco los ejecutivos, el impuesto a las ganancias, el medio aguinaldo después. Dentro de ese pedido le metieron el tema de los fondos de las obras sociales y el compromiso de Macri de no cambiar la ley de contrato de trabajo también, cosas que... Pero es que me parece que si no cambia la ley de contrato de trabajo no tenés ningún tipo de reforma, porque no cambiás indemnizaciones, no cambiás ley de contrato de trabajo, no cambiás nada en términos laborales, y los empresarios están diciendo, con esta legislación, que es muy difícil sacar a alguien, no entramos a nadie. Bueno, lo que sucede es que, parece difícil discutir una reforma laboral en este contexto. De vuelta, si la política queda ausente del plano de discusión, y es minimizada, entonces... Está bien, pero ¿cuánto discutimos, Mati? Porque el año pasado era electoral, el año que viene es electoral. Este año no se puede porque hay un contexto desfavorable. En el 2016 era crítico. La discusión la lidera quien gobierna. Bueno, por eso te digo, me parece que acá el desafío enorme de la dirigencia en su conjunto, gremial, empresaria, periodística, política, sindical, lo que vos quieras, es sentarse en una mesa. Y el principal responsable es el gobierno, de convocarla y de poner a disposición la voluntad política de, ¿o no? En la convocatoria está la clave y después en el mecanismo. Lo que no se puede pedir es que los sindicalistas no pidan aumento de salario cuando la inflación que acumulamos es 12 puntos hasta mayo y vamos a tener 3 puntos en junio. ¿Qué quiere el gobierno? Que los sindicalistas no pidan... ¿Por qué no le pide a los petroleros que no pidan aumento de nafta entonces también? O a las obras sociales que no aumenten. Porque todo eso aumenta. Pero entonces, o que la oposición labure de oficialismo. Por eso la mesa. Entonces la mesa tiene que poner todo. El empresario dice, yo resigno ganancia. El sindicalista dice, yo resigno poder de compra este año, pero no el año que viene. Y así sucesivamente. Bueno, pero si vos maltratás a la oposición y las señales que das son señales que le suben el costo del acuerdo al opositor,
Entonces generas un problema. Lo para dejas sin adentro. margen de maniobra, digamos. Y claro, pero lo dijo Pichetto claramente. ¿Qué quieren? ¿Que nosotros seamos más oficialistas que los oficialistas? Es difícil. Entonces, esa construcción me parece que depende de la política del gobierno. Gracias, Matías. Sé A que te vos. convocamos de urgencia, pero era el título, así que te Por agradezco de supuesto. sobremanera Gracias por como invitarme. siempre.